Hola, ¿cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esta semana tenemos un magno evento dentro de la Facultad de Ciencias y es esta semana por la legalización y despenalización del aborto. Es una semana donde vamos a tener diversas pláticas que versarán acerca de estos temas de legalidad, de la legalización y despenalización del aborto. Tendremos el día de hoy una mesa de información que está en la explanada del Prometeo, a la cual los invitamos para que nos informemos acerca de estos temas, así como otro stand de Prudence y Tecate México, para que los alumnos puedan ir, también toda la comunidad universitaria, y preguntar algunas dudas para siempre estar con la mejor información acerca de los temas de igualdad, equidad y algunos otros que nos atañen en la Comisión de Equidad. Y bueno, tendremos toda la semana pláticas, los invito a conectarse, todas van a ser en línea, y tendremos el viernes también un cineanálisis por parte de las personas orientadoras de la Facultad de Ciencias. Debe de haber un preregistro, está en ya en nuestras redes sociales por los que se quieran unir. Bueno, pues el día de hoy, y siguiendo también esta serie de sesiones que hemos tenido tituladas Mujeres que Inspiran, donde nuestras académicas de la Facultad de Ciencias exponen y nos comparten sus quehaceres dentro de la academia, sus áreas de investigación, sus áreas de trabajo. Y bueno, son espacios también que queremos seguir promoviendo para, valga redundancia, promover los trabajos en la ciencia de nuestras científicas. Y el día de hoy, pues vamos a empezar con una de ellas, que es la maestra Diana Buzo Zarzosa, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ella es también profesora de esta facultad. Y bueno, pues ella nos va a hablar de Otras mentes, el pulpo y los orígenes de la conciencia. Para conocer un poco más a Diana, voy a leer su semblanza curricular. Diana Buzo, su tema de interés es la filosofía de la mente y sus características evolutivas. En esta ponencia, Diana nos comparte una visión integral sobre cómo podemos reconocer nuestras habilidades en otras especies, habilidades que hasta hace tiempo solo los atribuíamos al Homo sapiens. Pero al estudiar sus orígenes, podemos ser capaces de reconocernos en el otro y con eso poder empezar a tener una visión más respetuosa y comprometida con nuestro entorno. Diana, muchas gracias por acompañarnos a nombre de la Comisión de Equidad, y los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias. Bueno, pues. Ay, perdón. Vamos a empezar. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme en esta ocasión a trabajar en esta semana.
Bueno, pues como les comentaba Carla, hoy voy a platicarles un poco de las líneas de investigación y voy a tratar como de ser bastante, es una plática como muy, muy general y muy como invitándolos a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos están escuchando a poder ver más allá de las disciplinas en las que se están desarrollando y buscar justamente lo que es la interdisciplinariedad y el trabajo de investigación que salga de nuestra zona de confort de la biología, de la física, de la matemática y verlo más allá también cómo nuestras investigaciones pueden impactar en aspectos sociales. Entonces, pues para empezar, yo quisiera platicarles un poco de mí. Yo estudio biología aquí en la Facultad de Ciencias y soy y bueno, característica es que soy bióloga psicoanalista. Esto quiere decir que además de la formación en la biología, me he formado dentro del área del psicoanálisis con un interés en particular desde que empezaba la carrera, que era el entender el comportamiento animal en general y poco a poco enfocándome más en el área de estudio que es como el sujeto, el ser humano. Uno de los principales intereses que ha despertado en mí justamente a raíz de dedicarme a la parte del psicoanálisis es devolver o volver a las bases biológicas y poder tener un diálogo interdisciplinario, estos avances que las neurociencias han ido impactando, ¿no? En el quehacer de la ciencia desde principios de este milenio, en el 2000, y cómo puede existir un correlato de la parte filosófica o del entender qué es lo que nos hace seres humanos, cómo es que piensa el ser humano, qué es la experiencia de la conciencia, la experiencia del saberse vivos, la experiencia de la subjetividad, qué es lo que nos hace nosotros en lo individual, desde nuestra historia de vida, a lo colectivo como una especie social que ha hecho, bueno, grandes cambios y modificaciones al ambiente, con qué fin, cuál es la intención de la especie que funcione de esta manera tan agresiva, incluso violenta, ¿no? Entre nosotros. Y bueno, tratar de ir llevando como un correlato lo que se va descubriendo a lo largo de la evolución y de la biología con toda esta parte subjetiva que sigue quedando muy en la filosofía y en esta parte de la filosofía de la mente. Cuando yo empezaba a estudiar a Freud, me impactó mucho leer el psicoanálisis de los sueños, porque Freud, bueno, es una teoría, es una propuesta que hace él de cómo funciona el mecanismo del sueño y cómo funciona la parte de soñar. Y yo venía de la carrera de biología y de haber hecho mi tesis de licenciatura en ciclos circadianos justamente enfocado en el sueño y la importancia del sueño y lo que se sabía hasta ese momento de cómo funcionaba neurológicamente el mecanismo del sueño. Entonces a mí me impactó mucho poder leer a una persona que había vivido hace muchísimos años diciendo, yo espero que algún día biólogos y médicos puedan desmentir o comprobar lo que yo propongo que es cómo funciona el sueño. A raíz de esto, pues trabajando más en los mecanismos neurológicos, para el 2007 se descubren los mecanismos de la memoria, se va avanzando en lo que son las neurociencias afectivas, las neurociencias cognitivas. Yo voy encontrando como este correlato y estas visiones que el neuropsicoanálisis nos permiten, que es el poder platicar interdisciplinariamente lo que se sabe de la propia experiencia, que creo que mucho de lo que sabemos de cómo surge y cómo pensamos y cómo nos relacionamos es nuestra propia experiencia desde las formas científicamente más burdas que tenemos, la observación y lo empírico, ¿no? Lo que vivimos, cómo sabemos que tenemos conciencia, porque tenemos el lenguaje y porque tenemos la capacidad entre nosotros de platicar lo que soñamos, de platicar lo que pensamos, de platicar lo que decimos, y con eso pues va surgiendo bueno, ¿qué hay atrás de cimientos, no? Encontrándome con diferentes líneas de investigación, tanto este, deterministas, como que dice algunas áreas de las neurociencias, dicen que cuando se descubra todo el funcionamiento del cerebro, la mente y el alma dejarán de existir, porque descubriremos que solo somos seres, pues, mecánicos, ¿no? Que surgimos y que somos resultado de eventos y de situaciones epigenéticas y genéticas que van dando estos resultados de comportamiento, de relacionarnos, de violencia, toda la parte determinista de los genes, que si el gen del sociópata, todo eso a mí me llamaba mucho la atención y pues es lo que me ha ido llevando a tratar de buscar estos correlatos. Entonces, creo que mi principal objetivo el día de hoy es poder abrir la puerta a muchos de los que están escuchándonos el día de hoy, a atreverse cuando tienen un interés más allá de lo que dicta la norma dentro de nuestra facultad, a buscar y a ir construyendo ustedes esa misma línea de trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, el día de hoy traigo como ejemplo, pues, lo que es
al pulpo. Al pulpo como una especie muy ajena a nosotros desde que son animales invertebrados, desde que se encuentran en una línea evolutiva distinta, que pertenecen a otro grupo, y todas las similitudes que podemos o que se han ido descubriendo a raíz del descubrimiento de la descripción del genoma del pulpo, y cómo ahora es una especie que se está utilizando mucho para poder empezar a desenmarañar y entender la experiencia de la conciencia y la experiencia de vivir, de sabernos en un ambiente, de interactuar con este ambiente y de poder plasmar la importancia, ¿no? Muchas de las investigaciones en torno a este tema siempre es buscar ese diferenciador. Tenemos esta necesidad, los seres humanos, antropocéntrica, de creernos más o de creernos el resultado de un plan o de un algo con mucho más metas de las que incluso podemos verbalizar, ¿no? Entonces, siempre hemos creído que el encontrar cómo otros animales se parecen a nosotros, de entrada, desde ahí viene esta parte narcisista y ególatra de nosotros, de hacen conductas como si nosotros, ¿no? Y nos ponemos como ese ejemplo a seguir, donde los demás animales tienen que, si quieren aspirar a ser respetados, a ser considerados, otros organismos vivos quieren ser tomados en cuenta, es porque nos funcionan, nos sirven para algo, los podemos usar, o como si se parecen, ¿no? Y entonces entre mejor nos caigan o entre mejor logren tener ese contacto con nosotros, pues más los vamos a proteger, ¿no? En todo lo que hacemos, ¿no? Como humanos al estar dañando su ambiente, al estar acabando con el planeta y todas las conductas destructivas que tenemos que en términos de supervivencia caen en lo irracional si siguiéramos a pie firme y cabalmente lo que supuestamente se ha interpretado de las primeras teorías de mecanismos de evolución, ¿no? Selección natural, etcétera. Esta parte de supervivencia, al destruir eso que nos hace posibles de sobrevivir, nuestro ambiente, nuestro ecosistema, cómo lo destruimos, aunque eso nos lleve de nosotros dentro de esa destrucción, es algo incoherente de nuestro actuar que realmente a mí me pone a pensar mucho en dónde vienen estas actitudes, ¿no? Y como les decía, bueno, pues entonces encontramos que el pulpo es un animal que muestra cómo la evolución no es un proceso lineal, que nos permite ver cómo no es un fin progresista, ¿no? Y que a formas de vida cada vez, y que va dando formas de vida cada vez más complejas, sino que por todo lo contrario se trata de un proceso sin fin y ni dirección, solamente con este propósito de diversificar y seguir un camino general, ¿no? No va a responder a un plan y no conduce al progreso, sino a un aumento de la diversidad y donde cada individuo va a ser un fin en sí mismo y va a conformar a esa especie finita. Bueno, en el 2015 justamente se publica en la revista de Nature, el 13 de agosto del 2015, la secuenciación y codificación del genoma del pulpo de dos manchas, el Octopus bimaculoide, y estos nos va permitiendo, abre una puerta, ¿no? Al entender y al darnos cuenta que lo que creíamos y considerábamos que eran animales inferiores por muchas razones, siempre comparadas de nosotros, de nuestras capacidades y nuestras habilidades, no era tal cual como lo habíamos creído, ¿no? Las capacidades cognitivas no van a ser una finalidad de la evolución y no pueden ser exclusivas de los primates. Dentro de este descubrimiento o este trabajo de desarrollo del genoma de este pulpo, pues, por ejemplo, se descubrió que tiene 2.7 millones de pares de bases y con muchísimos tramos largos de secuencias repetidas. Se identificaron 33,000 genes codificadores de proteínas, lo que hace que el genoma del pulpo sea un poco más pequeño en tamaño que el genoma del humano, pero con más genes. Los investigadores también descubrieron diferencias notables con otros invertebrados, como reordenamientos genómicos generalizados y una gran expansión de una familia de genes implicados en el desarrollo neuronal, lo cual se pensaba que era exclusivo de los vertebrados. Además, que se identificaron cientos de genes específicos de los pulpos que son los que se encargan de trabajar y expresar lo que son sus estructuras cerebrales, de piel, de las ventosas. Estas familias de genes implicados en el desarrollo neuronal son similares o, bueno, iguales a las que tienen los vertebrados y, por supuesto, el ser humano, ¿no? Uno de los
de los descubrimientos que se hicieron fue que hasta antes de este experimento, se consideraba que los protocaderinas eran únicamente, exclusivamente de los vertebrados y de los mamíferos, sobre todo del ser humano. Y se descubrió que de hecho los pulpos también tienen 168 genes de este tipo que facilitan la señalización y la comunicación entre neuronas. Este conocimiento descrito de manera breve del genoma del pulpo nos va a invitar a reflexionar de manera puntual sobre dos aspectos relacionados con sus capacidades cognitivas comparadas con las del ser humano. Una es, bueno, ahorita lo vamos a ver más a profundidad, pero bueno, lo que más nos pone a pensar o lo que más nos permitió esta investigación fue darnos cuenta que los cefalópodos, en especial los pulpos, es un animal que no viene o cuyo ancestro común con el ser humano está muy, muy, muy lejano. Tan lejano a una especie en donde apenas empezaba la bilateralidad. ¿No? Si nosotros vemos cuando se propone que se descubren las neuronas y los primeros indicios de neuronas, está ahí marcado en el mapa, por aquí. Y luego tenemos la bilateralidad, y es aquí hace más de 600 millones de años, donde tenemos un ancestro común con los cefalópodos. Entonces, el ver a los pulpos como una especie paralela que llegó a una evolución y que ha llegado a ser la especie que es en un ambiente marino donde todos venimos de esos orígenes, todos compartimos de ese origen marino, donde nuestras células y nuestra historia filogenética está ligada a esos inicios acuáticos, y ver cómo sin la necesidad de adaptarse, ¿no? a un espacio terrestre, encontramos que justamente es un camino paralelo que nos permite reconocer de qué forma los otros animales o otras especies han evolucionado y han logrado adaptarse a sus ambientes bajo las necesidades que ellos puedan tener, ajenos completamente al ser humano, que es donde nos hayamos detenido hasta hace unos años con los mamíferos, con los vertebrados y mamíferos y luego grandes simios, ¿no? Entonces es súper importante, y algo que me gusta mucho rescatar de ver esta figura que está en la presentación, es que estamos en la cima del árbol no porque somos seres superiores, ni porque somos seres evolutivamente progresados o progresistas o que hemos mejorado, sino porque estamos vivos. Las puntas de estos árboles filogenéticos solo muestran a la especie que vive actualmente. Y ya, no habla de superioridad, no muestra mucho menos exclusividad ni progreso, sino únicamente que somos los que estamos vivos y por eso estamos hasta arriba de ese árbol. Las demás especies bajo ese árbol han ido desapareciendo para dar lugar a nuevas especies. Y más adelante nosotros también seremos un nodo en un árbol que en un futuro tendrá a otra especie en esa cima. Y es donde nos permite entonces detenernos a pensar que no es una finalidad del progreso y que cuando usamos incluso coloquialmente es que hay que evolucionar como si fuera algo de mejora, como si fuera algo de supervivencia, como si fuera algo de progreso, estamos utilizando más esa palabra o ese sinónimo, la forma en la que adaptamos palabras científicas a nuestro día a día, ¿no? La evolución es nada más un cambio para bien o para mal, si consideramos que es para mal que desaparezca la especie, ¿no? Pero bueno, en términos históricos y de historia de la vida, bueno, no es ni malo ni bueno que desaparezcamos o estemos aquí, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, esta arrogancia se trata de justificar gracias a estas capacidades cerebrales, ¿no? Que al igual que somos estos seres súper capaces. Pero gracias a esta investigación nos hemos dado cuenta que los pulpos no van a tener estrategias de caza, capacidad de escape, tienen una gran resolución de problemas a poder escapar, ¿no? Es muy común que si los tienes en una pecera, de repente volteas y ya están afuera de la pecera, ¿no? Lo describen muchos investigadores. Tienen un reconocimiento del ambiente, tienen una particular forma de vida, son capaces de cambiar de colores, de camuflajearse de acuerdo a sus necesidades y en fines de supervivencia, ¿no? Dentro de sus ambientes. Hay capacidades como la memorización, la percepción, la adaptación al ambiente que nos han demostrado los pulpos que son habilidades que puedes desarrollar por otro camino, evolutivamente hablando, por otra
desde otro, sí, paralelamente, ¿no? Entonces, bueno, los procesos cognitivos y de aprendizaje en el pulpo están fuertemente ligados con su capacidad de cambiar de colores, este camuflaje que todos lo sabemos y que incluso coloquialmente se ha usado hasta para predecir mundiales de fútbol, ¿no? Nos invitan a reconocer que lo que llamamos facultades cognitivas no son exclusivamente de los primates y nos pone a pensar entonces dónde y cuándo surge el alma, dónde y cuándo surge la capacidad de tener conciencia. Para mí es muy importante, ¿cómo voy de tiempo? Vamos bien. Es importante entonces recalcar que ahora, y parte de la investigación que a mí me interesa, es justamente ir generando estos correlatos en cómo es, qué define la conciencia, qué es eso que define nuestra conciencia, nuestra memoria episódica. Todos somos gracias a nuestra memoria, ¿no? Como seres humanos dependemos de nuestros recuerdos, de los recuerdos que nos han compartido nuestros familiares para definir quiénes somos, cómo nos enfrentamos a la adversidad, cómo trabajamos nuestra resiliencia, cómo vivimos los diferentes momentos de la vida y qué es lo que nos va haciendo conscientes, qué es lo que nos da y nos genera entonces empatía, qué es lo que nos hace capaces de ver a otros y de ponernos en el lugar del otro. Y gracias a los avances que se ha visto y una vez que se hicieron estas investigaciones en los pulpos, pues muchos investigadores se han dedicado a trabajar sus comportamientos, a querer saber más de ellos, a incluso empezar a vetar granjas de pulpos, reconociéndolos como estos seres, lo más cercano a seres alienígenas que podemos tener, que son una forma de vida ajena a nuestro desarrollo. Y invita entonces a cuestionar si los pulpos son nada más animales que tienen todas estas habilidades, pero no tienen una experiencia de vida o si la tienen. Hasta el día de hoy, la conciencia se divide en tres tipos, en tres niveles, que es la capacidad de un ser de regularse y buscar la homeostasis, que podemos ver que hasta las bacterias son capaces de hacerlo. Una conciencia que nos va a permitir medirnos en nuestro ambiente y alejarnos y acercarnos a este ambiente, que también hemos visto cómo funciona en otros animales, en insectos, en invertebrados, con vibraciones del piso, el ave que vuela cuando se siente un carro cerca. Y bueno, tenemos el nivel de conciencia que le llaman extendida, que es la capacidad de hablar y contar, de usar el lenguaje. Y entonces esto abre, ¿no?, la peculiaridad de pensar si es el lenguaje un resultado nada más cultural, si realmente demuestra o muestra que somos seres con mucho más conciencia de vida o solamente que las experiencias de vida y lo que llamamos capacidad de sentir y pensar nos va a ir limitando de acuerdo a nuestro propio ambiente, ¿no? Y que dentro de un ambiente como el ambiente del pulpo, nosotros como seres humanos, sin todos los instrumentos que podríamos crear para sobrevivir en su ambiente, somos completamente indefensos, igual ellos en nuestro ambiente, ¿no? Y eso invita entonces a cuestionar cuál es nuestra relación. Creo que lo que más me interesa el día de hoy es justamente ver cómo la biología es una rama autónoma, una ciencia autónoma que debe de ser usada y debe de aplicarse en muchas más áreas que nada más la biología como tal y el estudio de la vida, como dice su nombre. Creo que en temas como lo que esta semana nos tiene aquí reunidos es fundamental que como biólogos participemos y tratemos de dar nuestro conocimiento en torno a la evolución, en torno a lo que es los controles de natalidad naturales de las especies, a lo que es, todo lo que ahora se ha logrado con conocer la capacidad de sentir y entonces cómo se van delimitando las diferentes semanas en las que una mujer puede tener o una persona gestante puede tener acceso, ¿no?, a un aborto, qué determina eso. Y bueno, este tipo de investigaciones abren esas puertas a poder tener este diálogo y ir desmitigando y despenalizando y quitando también estigmas culturales que tenemos en torno a diferentes formas en que nos relacionamos con nuestra reproducción como especie y entendernos realmente de dónde viene esta reproducción. En conclusión, es importante recordar que como seres o como especies somos solo una especie más en un árbol inmenso de seres vivos
que tenemos caducidad y finalidad. Si la evolución sigue su curso, tendremos que extinguirnos como todos, que no somos superiores ni mejores, solamente estamos vivos y es lo que nos pone en el top, arriba del árbol, con muchísimas otras especies que están vivas con nosotros, y que es fundamental que eso que creemos que nos hace tan humanos, esas habilidades de desarrollo cognitivo, de expresar nuestro conocimiento y crear y construir, y ahora con todos los nuevos temas de tecnología, a dónde lo queremos llevar, ¿no? El tema de la conciencia no solamente es para entender qué tan conscientes estamos como humanos, como personas, y todos somos capaces. Una de las cosas que se menciona dentro de la conciencia cuando lees la filosofía y es la habilidad de hablar, de este autodiscurso en el que uno se habla a uno mismo, pero ahora con las neurodivergencias se ha descubierto que hay personas que no se hablan, o personas que se cantan, o personas que no se escuchan, o personas que describen nunca haberse hablado y que no tener una conciencia en el sentido de esa voz que te va dictando o va teniendo pláticas contigo. Entonces, una experiencia de vida interna que no todos los seres humanos tienen, porque ya hay varias investigaciones que demuestran que no es tal cual la misma experiencia. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es esa conciencia, no? Y a partir de eso, ahora aplicarlo, ¿no? A lo que son las inteligencias artificiales, a la tecnología, al metaverso, y cómo vamos a ir diferenciando los diferentes niveles de conciencia, las diferentes inteligencias, y hacer un futuro, o en un futuro, una sociedad que reconozca todas estas inteligencias por lo que son, como la inteligencia del pulpo, única y repetible en su especie, como la del humano, como la de un perro, como la de cualquier invertebrado, y poder reconocer también las inteligencias artificiales como otro tipo de inteligencia. Y bueno, hacia dónde va como toda esta parte de investigación, y por qué es tan importante ahorita entender esos límites, porque bueno, creo que tiene mucho que ver con dónde estamos, quiénes somos, dónde nos perdemos, lo que es vida, ¿no? Lo que nos hace humanos, en qué momento debería de sí o no permitirse que se desarrolle o que se lleve a cabo un aborto, todo lo que siempre entra en juego en estas discusiones. Bueno, pues la ciencia y la biología creo que tiene mucho que decir, y muchas pautas que ir marcando y ir diferenciando una cosa de otra para poder dar una salida mucho más congruente a todo este tipo de discusiones. Y nuestra aportación como biólogos es fundamental en cualquiera de estas áreas, y creo que no deberíamos de temer e incursionar más en lo social y salirnos un poco de los laboratorios y de la parte teórica. Y bueno, pues no sé si quisieran pasar a preguntas, que creo que la discusión puede ser mucho más grata de esa manera, o algo que quisieran más comentar. Muchas gracias, Diana. Muy interesante todo lo que nos compartes. Armando te dice muchas gracias por la ponencia. ¿Qué enseñanzas consideras que nos dejan los pulpos en cuanto a la conciencia? Creo que ahorita la principal enseñanza que nos están dejando los pulpos, y lo que se ha visto, es que, como todo, hay capas y niveles, que lo que para nosotros es conciencia no tiene que ser para los demás, y eso no los hace menos valiosos ni menos capaces de vivir su propia experiencia. Eh, que somos mucho más ingenuos de lo que creemos, de quiénes somos, y que bueno, que la conciencia tiene, como ellos, muchos colores y muchas texturas. Muchas gracias, Diana. Celeste Lorenzo te dice, muy interesante el tema. Me gustaría preguntar si tiene bibliografía que recomiende para saber y adentrarnos más en este tema. Sí, claro. Bueno, yo les recomiendo, denme un segundo, aquí estoy. Peter Godfrey Smith tiene un libro que se llama Otras Mentes, sobre el pulpo y la conciencia. También está un libro, que aquí tengo la portada, que también pueden ver por aquí, que se llama El alma de un pulpo, de Cy Montgomery. También lo pueden leer, que es justo, ambas son recopilaciones de investigaciones que se han hecho al día de hoy sobre los descubrimientos en torno al comportamiento de los pulpos, y propuestas justamente hacia dónde va el mundo de la conciencia y la exploración de este mundo, donde
pareciera que no hay una ciudad, bueno, hay un lugar en Australia que se llama Octópolis, Mm. que justamente es un espacio que se descubrió apenas en el 2009, no hace mucho. Unos buzos descubrieron un espacio en Australia donde muchos pulpos se reúnen y ahí es donde han empezado a estudiar las interacciones que hay entre ellos, de siempre se ve que hay alguien que tiene como más liderazgo y cómo se pelean por las zonas, pero todos viven como en sus áreas y en convivencia, y le han llamado Octópolis porque han podido poner cámaras y video y ir estudiando más el comportamiento en su ambiente natural de los pulpos, que antes de esto siempre se estudiaban fuera, ¿no? Siempre iban, los cazaban, se los llevan a los laboratorios, y por supuesto es donde se ha visto que son muy inteligentes y tienen capacidades de aprendizaje y todo, pero nada como verlos en su ambiente natural, ¿no? Entonces pueden buscar videos de Octópolis, ya hay varios donde se ven estas investigaciones, y ambos libros que les acabo de mencionar rescatan muchas de esas conductas en torno a cómo se está guiando y utilizando al pulpo como esa especie o ese animal paralelo a nosotros para ver otra forma de evolucionar, otra forma de dar un resultado que no tiene nada que ver con las necesidades de los vertebrados y de los mamíferos, ¿no? Que tuvimos que adaptarnos a un ambiente hostil fuera del agua. Sí, muchas gracias. Ana Cerros te pregunta, bueno, te dice primero, me gustó mucho que comentara que los biólogos también se necesitan en el área social. ¿En qué otros temas considera que se pueden involucrar? ¿Y por qué se eligieron los pulpos para estos estudios psicoanalíticos? El, ¿En qué otras áreas? Bueno, en todo el área social. Yo creo que es muy importante que nos deberíamos meter más en el tema de materiales y en el tema de textiles. Creo que como biólogos tenemos mucho que aportar en la industria de la moda, aunque no crean, creo que también tenemos mucho que aportar ahí en la parte del derecho, ¿no? Por supuesto, más allá de asesores, sino realmente empezarnos a involucrar, a tomar decisiones y poder empezar a creernos más de lo que nos delimita la misma sociedad. En tú te dedicas a esto, esta especialización que hemos llevado al extremo, es momento de ser más holísticos y de empezar a movernos a otras áreas y tener mucho que decir, ¿no? Eh, los pulpos se han utilizado desde la filosofía de la mente para empezar a hacer esta parte de la conciencia, justamente porque al ver cómo funcionan cómo evolutivamente sus orígenes y su forma de crear y construir desde sus fetos, filogenéticamente hablando, un cerebro, neuronas, y cómo estas neuronas responden, cómo ellos tienen la capacidad de dirigir, por ejemplo, todos sus tentáculos, no tienen músculos como los nuestros, que nosotros podemos como que tener como mucha dirección en nuestros movimientos. Sin embargo, se ha visto que son capaces de elegir si dirigen un movimiento o si el pulpo deja que como la misma inercia del tentáculo se mueva con un fin, ¿no? Como para cazar una presa, como también solamente para flotar, como para hacer camuflaje. Entonces, todo esto ha llevado a empezar a cuestionar, bueno, ¿qué pasa en ese cerebro tan capaz y tan evolucionado de los pulpos y cómo es la experiencia de ser un pulpo? Y habla mucho de buscar la capacidad de como seres humanos no solo poner a todos los animales en nuestra experiencia, ¿no? Como las aves son poligámicas, porque tienen muchas parejas, bueno, o el pingüino es monogámico, ¿no? Con estos contextos morales que siempre les atribuimos, sino entender que de acuerdo a cada especie, que nosotros empezar a hacer ese ejercicio de qué será ser un pulpo, cómo se vivirá la experiencia de ser un pulpo, qué pasará en la mente de un pulpo, y a nosotros ampliar esa capacidad empática de ponernos en el lugar de otros, no otras personas, sino otros animales, pues va generando también esta parte de ver a los demás como tan valiosos como nosotros. Creo que eso es lo que más rescato del estar usando otras especies para tratar de enmarañar o explicar estos orígenes que todos tenemos en común de la conciencia, de la subjetividad, de la mente. Sí, muchas gracias, Diana. Ana Cerros te pregunta, ¿de qué otras especies cree que también podemos aprender más de nosotros? Las aves creo que son de las que más nos pueden enseñar a aprender. Venimos, sí, tenemos un origen un poquito más cercano como vertebrados, sin embargo, las aves sí son también una especie que
mucho antes en la línea evolutiva se separaron de nosotros y se han usado mucho para tratar de aprender más de nuestros orígenes. Y se nos olvida siempre regresar, que no necesariamente son animales, pero regresar a las interacciones simbióticas entre bacterias y cómo es que se apoyan y fueron creando estos seres bilaterales y luego pluricelulares. Creo que regresar a la base física, química de las especies, de por qué se fueron dando esta simbiosis, también nos va a dar mucha conciencia de cómo es que nosotros nos construimos y entonces de dónde vienen nuestras propias interacciones ya subjetivas, ¿no? Ok, gracias. Edwin Medina te dice, muchas gracias por compartir. ¿Cómo puede afectar la inteligencia de los pulpos a su interacción con otros seres vivos? Bueno, pues por lo pronto son dentro de sus ecosistemas, son considerados los depredadores, son depredadores. La falta de ellos también ha afectado en justamente equilibrios ecosistémicos, control, ¿no? de especies. ¿Cómo vas? Bueno, pues al desarrollar esta inteligencia, creo que entre ellos mismos, creo que aquí lo que también llama mucho la atención es cómo dentro de los pulpos hay varias especies de pulpos, ¿no? O sea, todos, y eso, bueno, eso se ha visto se ha cuestionado justamente las implicaciones sociales que le ha dado al ser humano a dar estos saltos como especie al todos haber creado una sociedad y un mismo, pues el haber acabado con nuestros pares, ¿no? Como acabamos con otras especies con las que sí convivimos de Homo y como los pulpos ahorita se encuentran en una etapa en la que pues no hay un pulpo que domine, todos los que son pulpos, diferentes especies de pulpos, dominan sus ambientes, dominan sus áreas, pelean entre ellos, pero solamente como protección de territorio y no buscan, ¿no? Como eliminar al otro. Y creo que eso puede ser como algo que diferencia un poco cómo nosotros nos podemos ver reflejados y entender la importancia social, que siempre se le ha dado mucho empuje desde esta parte de buscar por qué somos tan exclusivamente maravillosos los seres humanos, siempre se ha buscado mucho el bueno, es que como seres sociales, entonces tenemos la moral y entonces tenemos estas capacidades éticas de conducta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por ahí también hay mucho que seguir explorando. Gracias, Diana. Celeste Lorenzo te pregunta, ¿hay investigaciones similares sobre otras especies? Sobre otras especies, perdón. En cefalópodos, nada más el pulpo, sobre todo algunas esponjas, se ha visto como justamente juntas van creando como habilidades, o sea, varias esponjas unidas, que es lo que muestran. Y como te decía, como les decía, las aves son como de las investigaciones que más cercanas se parecen a cómo tratamos de buscarnos y reflejarnos en ellos, quitando todos los mamíferos, porque claro que hay muchísimas investigaciones en torno a los grandes simios que van a encontrar perfectamente esas proto-morales o proto-conciencias o ejemplificaciones de diferentes niveles de inteligencia, pero siempre vamos a ese origen en común, los primates, y de ahí el ser humano y nuestra relación con los primates. En especies paralelas serían las aves y los pulpos los que más se han trabajado. Gracias. Edwin Medina te pregunta, ¿existen diferencias en la inteligencia entre las diferentes especies de pulpos? Sí existen diferencias. Sí se han visto diferencias de aprendizaje y desarrollo. Una de las especies más inteligentes es justamente esta que se decidió elaborar, que es el pulpo, que le llaman el pulpo de manchas. Y sí se ha visto que hay algunas diferencias en sus habilidades. Uh-huh. También en los ecosistemas en los que habitan, los pulpos más capaces o los que más se han estudiado son los que se encuentran en Australia, que son donde se encuentran los pulpos más grandes, y creo que la mayoría de las investigaciones las vas a encontrar ahí. Ok. Bueno, Diana, creo que esas son todas las preguntas hasta el momento. Y solo me restaría preguntarte si nos puedes dar unas palabras finales, con qué cerraríamos esta ponencia para que nos llevemos como interrogante o como algo en lo que tengamos que pensar, ¿no? De todo lo que has visto, lo que nos has expuesto, lo que has estudiado. ¿Qué nos dirías, qué nos podrías compartir para cerrar ya
esta ponencia? El aferrarnos como seres humanos y como especie a querer seguir siendo únicos, irrepetibles y exclusivos, nos va alejando de la realidad de nuestra propia especie. El aferrarnos a creernos tan superiores y tan capaces nos va alejando de nuestra propia realidad, de nuestra propia historia. Y con eso nos va volviendo menos empáticos con nosotros mismos, con los otros de nuestra especie, con el ambiente, y nos va llevando en este narcisismo y en estas conductas ególatras a nuestra propia destrucción. ¿No? Creo que recordar que estamos en el pico del árbol solo porque estamos vivos nos hace lo suficientemente más humildes para reconocer que para mantener esa vida y para dar proceso o cabida a las próximas especies que nos vengan a suplantar y que hacia donde vamos evolucionando nos salga más humildes también con el entorno y con nuestro planeta, en cuidarlo, en respetar a los demás, en respetar a nuestras iguales, ¿no? A respetar en que la diversidad y la variabilidad es lo que hace la evolución. Entonces somos personas diversas y como organismos individuales que formamos una especie somos diversos, somos libres, somos únicos, tenemos derecho a expresarnos, a vivir nuestra propia realidad, a desarrollarnos como cada uno desea desarrollarse. Y al ser tantos no necesitamos mantener un equilibrio de especie porque nos vamos a extinguir ni nada. Entonces, si en el de enfrente no está en su plan de vida cualquier decisión que tenga que tomar, saberla respetar y poder seguir entendiendo que la experiencia individual, ¿no? Pensando en los pulpos que son seres mucho más individuales, es exclusiva y que la forma en la que somos conscientes de nuestra vida y de nuestra experiencia de vida es única y que no nos corresponde decirle al de enfrente cómo debe de vivir su vida, ni a otras especies, y pues hacernos más humildes ante la vida y reconocer que estamos en un periodo muy cortito como individuos, sacarle provecho y dejar el bien o dejar frutos para las próximas generaciones y para que esa evolución se siga dando solita. Creo que eso Muchas es lo que... gracias. Sí, muchas gracias. Genaro, te hace una última pregunta. Dentro de la UNAM, ¿existe alguna investigación que se haya hecho o se encuentre en curso respecto a este tema? Sí, estamos aquí en el Laboratorio de Historia y Filosofía de la Biología, acá con el doctor Ricardo Noguera, y aquí tenemos varios proyectos en torno a, justo estamos por sacar una estudiante que va a hacer una tesis de la empatía en los pulpos. Entonces aquí buscamos justo esas bases de la moral y esas bases evolutivas de la conciencia y de lo que nos hace tan exclusivos, buscando con bases evolutivas, como les decía al inicio, ¿no? Es filosofía de la mente con bases evolutivas. Van a encontrar mucho de neuroética y de filosofía de la mente en la Facultad de Filosofía y en los institutos de filosofía, pero es mucho más antropocéntrico. Creo que desde la biología lo rescatamos mucho en este laboratorio y pues pueden venir a buscarnos aquí en el edificio B de biología, en el segundo piso. Estamos. Ok, pues muchas gracias, Diana, ahora sí, por estos conocimientos que nos acabas de compartir de tu investigación. Y los invitamos a la siguiente ponencia, que ya es en unos 15 minutos, aquí también a través del Facebook de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias, donde tendremos la ponencia Taller de Planificación Familiar y Anticoncepción con las médicos Álvarez Salinas Doris, Cecilia Ventura Vargas Sandra y Marrón Guizar Karen Lisset. Ellas dos últimas médicas pasantes. Bueno, pues los esperamos. Muchas gracias, Diana, y nos vemos en 10 minutitos. Hasta luego. Gracias.